Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, créanme, va a desatar una tormenta de emociones, especulaciones y sobre todo, muchísima pasión entre los fans. ¿Están listos para sumergirse en un torbellino de romance, reencuentros y quizás nuevos comienzos? Porque si hay un nombre que resuena con fuerza en el universo de las celebridades turcas y que, además, tiene el poder de paralizar a millones de personas, ese es el de Hande Erçel. Y cuando la combinamos con otro nombre que evoca sonrisas, galanura y un sinfín de historias de amor en la pantalla, como es Kerem Bürsin, bueno, la cosa se pone explosiva. El título de hoy lo dice todo, pero vamos a desgranarlo porque, créanme, hay mucho más detrás de esas pocas palabras. Kerem Bürsin en Exilium de Hande Erçel desata la locura. Esa frase tan directa y tan intrigante nos lleva directamente al epicentro de una historia que ha estado flotando en el aire durante un tiempo, pero que ahora parece haber tomado una dimensión completamente nueva. ¿Qué significa estar en el Exilium de Hande Erçel? ¿Y cómo la presencia de Kerem Bürsin en este supuesto exilio, o refugio, de Hande ha logrado generar este nivel de frenesí? Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles que están haciendo que las redes sociales ardan y que los corazones de los fans palpiten a un ritmo desenfrenado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el fascinante universo de Hande y Kerem, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis a fondo y, por supuesto, de todas las noticias de última hora que traemos para ustedes. Además, activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El fenómeno Hande Erçel es innegable. Desde sus inicios ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su belleza, su talento y su carisma arrollador. Y no podemos hablar de Hande Erçel sin mencionar, casi de forma inmediata, a Kerem Bürsin. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió en un auténtico fenómeno global. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron el corazón de millones, y la línea entre la ficción y la realidad se volvió deliciosamente borrosa para muchos de sus seguidores. Durante el rodaje de la serie y especialmente después de su gran éxito, la relación entre Hande y Kerem fue objeto de una intensa atención mediática. Los rumores, las especulaciones, las fotos compartidas en redes sociales, todo alimentaba la narrativa de que entre ellos existía algo más que una simple amistad profesional. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la euforia de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Era sin duda la pareja del momento, la pareja soñada por tantos. Sin embargo, como bien sabemos en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y a veces toman caminos inesperados. Hace un tiempo se anunció la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un golpe para muchos, un final que no esperaban, un hasta luego que dejó un vacío en el corazón de quienes habían invertido tanto en su historia de amor. Pero aquí es donde entra la magia de la especulación, de la esperanza y sobre todo, de la información que vamos a compartir hoy. El término exilium en el título es clave. Si bien podría interpretarse literalmente como un exilio o una retirada, en el contexto del espectáculo y de las relaciones de celebridades, a menudo se refiere a un espacio, un momento o una situación donde una persona se retira temporalmente de la vida pública, busca su propio espacio, o se enfoca en su bienestar personal. Podríamos pensar en ello como un tiempo para reflexionar, para sanar, o simplemente para vivir de una manera más privada, lejos de los focos. Y es precisamente en este supuesto exilium de Hande Erçel, en este espacio de aparente tranquilidad y discreción, donde ha aparecido Kerem Bürsin. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Ha sido un encuentro casual? ¿Una reconciliación? ¿O simplemente una amistad que ha perdurado a pesar de todo? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las redes sociales han sido el epicentro de esta locura. Han sido los propios fans con su ojo de águila, quienes han detectado sutiles indicios, coincidencias, o incluso publicaciones que, interpretadas de cierta manera, apuntan a un acercamiento entre Hande y Kerem. Hemos visto imágenes de ambos en lugares similares, en momentos que, para el ojo atento, no parecen ser meras coincidencias. Han surgido teorías, especulaciones sobre posibles reencuentros, y la pregunta que todos se hacen es, ¿están Hande Erçel y Kerem Bürsin volviendo a estar juntos? Algunos informes de prensa, basándose en fuentes N.
o oficiales o en avistamientos de paparazzi, sugieren que Kerem ha estado presente en el entorno cercano de Hande. Esto no significa necesariamente una reconciliación romántica en el sentido tradicional, pero sí indica una conexión, una interacción que ha roto con la aparente distancia que se había establecido tras su separación. La idea de que Kerem esté en el exilium de Hande sugiere que él ha entrado en su espacio personal, en su vida más privada, lo cual es un gesto significativo, sea cual sea la naturaleza de su vínculo actual. La locura a la que hace referencia el título se desata por varias razones. En primer lugar, la esperanza de los fans de que la pareja que tanto amaron en la ficción y en la vida real pueda tener una segunda oportunidad. Para muchos, Hande y Kerem son la pareja perfecta, y verlos juntos de nuevo sería la culminación de sus deseos. Esta esperanza se alimenta de cualquier indicio, por pequeño que sea, que sugiera una cercanía. En segundo lugar, la curiosidad inherente al mundo de las celebridades. Siempre nos fascina conocer los entresijos de sus vidas privadas, entender sus dinámicas, y descubrir si los amores de pantalla se trasladan o se reavivan en la vida real. La presencia de Kerem en el supuesto exilium de Hande abre un abanico de posibilidades y alimenta esa curiosidad innata. Además, no podemos obviar el factor de la nostalgia. Senkalkapm dejó una huella imborrable en muchos espectadores. Ver a sus protagonistas interactuando nuevamente e incluso de forma discreta, evoca esos recuerdos, esos sentimientos asociados a la serie. Es como si una parte de la magia de Eda y Serkan estuviera volviendo a manifestarse. ¿Qué tipo de interacciones podrían estar ocurriendo? Podríamos estar hablando de encuentros casuales en eventos sociales, de amigos en común que los han reunido, o incluso de una amistad genuina y madura que ha sobrevivido a la relación romántica. Es importante recordar que aunque su relación amorosa haya terminado, la conexión y el respeto mutuo pueden permanecer. Y si ambos están en un momento de sus vidas en el que pueden permitirse esa cercanía, es algo que sus seguidores celebran. El término exilium también podría ser interpretado de manera más poética. Quizás Hande está pasando por un periodo de introspección, de crecimiento personal, de búsqueda de su propio camino artístico y personal. Y en este camino, la presencia de alguien con quien compartió tanto, alguien que la conoce y la entiende profundamente como Kerem, podría ser un apoyo importante, un faro en su travesía. El hecho de que él esté ahí, en ese espacio íntimo y reflexivo, sugiere un nivel de confianza y afecto que va más allá de una simple relación de expareja. Las especulaciones han llegado a tal punto que los medios de comunicación turcos están constantemente atentos a cualquier novedad. Cada foto, cada historia de Instagram, cada mención en redes sociales es analizada con lupa. Y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el escrutinio es aún mayor. Lo que sí está claro es que la noticia ha generado un revuelo tremendo. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ellos son tendencia constante. Los comentarios de los fans van desde la euforia y la esperanza de una reconciliación, hasta la admiración por la madurez de su relación, sea cual sea su estado actual. Hay quienes expresan su alegría por verlos juntos de nuevo y quienes, aunque tristes por la separación, se alegran de que mantengan una buena relación. Es fascinante observar cómo la dinámica entre dos figuras públicas puede influir tanto en el estado de ánimo de sus seguidores. Hande Erçel y Kerem Bürsin han logrado construir un vínculo especial con su público, un vínculo que trasciende las froncones de la pantalla. Y es esa conexión la que hace que cada movimiento, cada aparición, cada posible acercamiento sea motivo de tal entusiasmo. Analizando el título Kerem Bürsin en exilium de Hande Erçel desata la locura, podemos desglosar varios puntos clave. Primero, la presencia de Kerem Bürsin. Segundo, el contexto del exilium de Hande Erçel, que implica un espacio o momento de retiro, reflexión o intimidad para Hande. Y tercero, la consecuencia directa de esta combinación, la locura que se desata entre los fans y en el ámbito mediático. Este fenómeno nos recuerda la poderosa influencia que tienen las celebridades en la cultura popular y en las emociones de sus seguidores. La historia de Hande y Kerem se ha convertido en una narrativa que va más allá de sus carreras individuales. Es una historia de amor, de separación, y ahora, de un posible reencuentro o de una conexión renovada. Es crucial, por supuesto, manejar estas noticias con cautela. Si bien la emoción es contagiosa, es importante recordar que la información que circula en redes sociales y en algunos medios no siempre es oficial o confirmada. La interpretación de los hechos puede variar y las especulaciones, aunque entretenidas, no dejan de serlo.
Sin embargo, la energía y la pasión que genera la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem es innegable. El exilium puede ser un lugar de sanación, de redescubrimiento o simplemente de paz. Y si en este espacio de tranquilidad Kerem Bürsin encuentra un lugar, ya sea como amigo, como confidente o como algo más, es algo que sus seguidores no pueden evitar celebrar. La locura es una manifestación de la esperanza, del cariño y del deseo de ver a las personas que admiramos felices y bien acompañadas. La forma en que esta situación se desarrolle en las próximas semanas y meses será, sin duda, tema de conversación para nosotros aquí en el canal. Estaremos atentos a cualquier desarrollo, a cualquier declaración oficial, o a cualquier indicio que nos permita entender mejor esta intrigante situación. En resumen, la noticia de Kerem Bürsin siendo visto o relacionado de alguna manera con el exilium de Hande Erçel ha encendido las redes sociales y ha desatado una ola de entusiasmo, especulaciones y esperanza entre los fans. La química icónica que compartieron en Senkalkam sigue viva en los corazones de muchos, y cualquier indicio de una conexión entre ellos es suficiente para generar una gran expectación. Ya sea una amistad renovada, un apoyo mutuo en momentos personales, o la chispa de un romance que resurge, la presencia de Kerem en el espacio íntimo de Hande ha reavivado la pasión de sus seguidores. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con este análisis explosivo de la noticia que está haciendo temblar el mundo del entretenimiento. La presencia de Kerem Bürsin en lo que se interpreta como el exilium de Hande Erçel es un tema que ha generado una auténtica locura, llena de esperanza, especulación y sobre todo, de un cariño incondicional por parte de sus fans. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este término, la reacción del público y la fascinante dinámica de las relaciones de celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿O es simplemente una amistad sólida? ¿Qué significado le dan ustedes al término exilium en este contexto? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y antes de irnos, no olviden lo más importante: si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo el contenido más jugoso y exclusivo del mundo del espectáculo, por favor, regálenos un gran asterisco me gusta compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta la próxima.